Muy buenas noches. Hoy les damos la bienvenida a nuestra clase de los miércoles. Hoy continuamos con la serie de las maldiciones que bloquean las bendiciones. Y hoy vamos a hablar de, eh, de, ay, de las maldiciones que bloquean nuestras finanzas. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que platicamos la clase pasada. Hablábamos de lo que era la iniquidad. Y es todo aquello que se tuerce, aquello que se desvía. Y hablábamos que lo que se tuerce es la puerta que da acceso a Satanás para tomar territorio y legalidad de nuestra vida. Esto es algo muy importante que es un fundamento para que nosotros tengamos en cuenta siempre, ¿sí? El enemigo siempre va a tratar de tomar terreno o tener legalidad en nuestra vida cuando nosotros tenemos puertas abiertas. Y es cuando él opera, ¿sí? Cuando se repiten los patrones en nuestras familias, en nuestra vida. Y el propósito de Satanás es torcer el propósito de cada uno de nosotros, que no lleguemos a dar al blanco por el cual Dios nos creó. Sí, que nuestro propósito sea desviado, sea confundido, retardarnos en llegar a ese propósito o simplemente detenernos, ¿no? A veces estamos en nuestra vida, parece que el tiempo no pasa. O sea, no tenemos una vida fértil, no somos prósperos, no hay avance en nuestra vida, estamos como detenidos o pausados, ¿no? Y una iniquidad siempre tiene el propósito de hacer mal, herir y dañar. Realmente es una intención incorrecta que opera en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que, digo, hemos hablado ya bastante de esto, pero hoy vamos a ver otra raíz que también es una causa de los bloqueos en nuestras finanzas o en nuestra vida financiera. Como hemos hablado desde un principio, Oseas 4 nos recuerda que solamente una cosa puede destruir las promesas de Dios, y es la falta de entendimiento y la falta de conocimiento, ¿sí? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Nosotros debemos de ser diligentes e intencionales en buscar conocimiento, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar ese conocimiento? Bueno, en la palabra de Dios. Esa es nuestra principal fuente de conocimiento y nuestra principal fuente de saber. Como leemos y hemos estado leyendo en nuestros proverbios diarios, ¿no? Lo primero que tenemos que buscar es la sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría es el principio, el temor de Jehová es la sabiduría. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando entendemos la personalidad de Dios, cuando entendemos el poder de Dios, es entonces cuando nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y somos conscientes de quién es Dios. Es entonces cuando ese es el principio de la sabiduría, ¿sí? El diablo ha usado legalidad en el mundo espiritual para resistir que obtengamos todo aquello por lo cual Jesús murió. Y esto incluye la prosperidad y las riquezas. El diablo se ha encargado de levantar casos en contra de nosotros, casos legales, ¿sí? Hay una corte celestial, que esa también viene en la Biblia, en su momento hablaremos de ello, pero ¿se acuerdan del caso de Job? Que fue Satanás al trono de Dios y le dijo, déjame tocar a este, ¿no? Y le dijo, si tanto te ama, vamos a ver si sin tu protección todavía te ama, ¿no? O te es fiel. Entonces, Satanás está al tanto de todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? De lo que nosotros hacemos, decimos y todo aquello que podamos hacer que le dé legalidad para obrar en nuestra vida, ¿sí? En primera de Pedro 5:8 dice,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra adversario viene de una raíz griega que se llama antidicos. Significa aquel que trae una demanda o es un oponente legal. ¿Sí? Si nosotros leemos nuevamente el versículo, dice, sed sobrios y velad porque nuestro oponente legal, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él nada más está buscando cualquier pretexto que nosotros demos para acusarnos y tomar legalidad de nuestra vida. El enemigo siempre está buscando algún derecho que pueda ganar para devorar, destruir o al menos limitar lo que tengamos. Creo que en el área de las finanzas, la mayoría de las veces, el problema que tenemos o el problema que existe es que estamos limitados o es que no tenemos el dinero o lo que ganamos se va en cosas que a lo mejor no estaba destinado el dinero, o se nos roba, o se va en pagar deudas, o no nos rinde, simplemente no nos rinde el dinero, ¿no? Entonces, es por esto que a veces trabajamos, a veces, bueno, no a veces, sino que trabajamos y realmente no podemos ver una prosperidad en nuestra vida, ¿no? No tenemos para ahorrar, no tenemos para comprar a lo mejor un anhelo de nuestro corazón, unas vacaciones. No hay orden en nuestra vida financiera, ¿no? Y al contrario, es una carga para nosotros, es una preocupación, es algo que nos quita el sueño, quita nuestro descanso, ¿sí? Hay división en casa, hay enfermedad, hay muchas rendijitas por las cuales el enemigo nos roba, ¿sí? Y un gran robo es en las finanzas. Y yo creo que también el enemigo se encarga de que nuestras finanzas estén mal. ¿Por qué? Porque también el reino de Dios se establece también con finanzas, ¿sí? Se necesita dinero para que se pueda llevar el evangelio, para que se pueda enseñar también a las personas, pues para que las iglesias operen, ¿sí? Para que los ministerios, cualquier ministerio, no nada más las iglesias, hay otros ministerios, también se necesita finanzas para que se pueda operar y llevar a cabo, ¿no? Y si cuando el pueblo de Dios está quebrado, pues difícilmente la obra avanza. Satanás usa cuestiones legales en contra de nosotros para negarnos lo que la muerte, la tumba, la resurrección y la ascensión de Jesucristo ganó por nosotros. Si nosotros no tenemos el entendimiento y la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, difícilmente vamos a recibir la liberación y difícilmente vamos a vivir en prosperidad, difícilmente vamos a vivir en sanidad y estaremos en una constante lucha y en una constante derrota a causa de nuestra falta de conocimiento, ¿sí? Si nosotros no nos sabemos hijos de Dios y no operamos desde una posición como hijos de Dios, es entonces el primer punto en que el enemigo va a decir, bueno, pues si no sabe lo que tiene, no sabe qué herramientas Dios le ha dado, si no sabe la autoridad que tiene, pues entonces por eso el enemigo hace de nuestras vidas lo que se le da la gana. Entonces es importante, por eso empezamos estas clases con la sangre de Cristo, con la redención de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Nuestras deudas ya fueron pagadas. Jesucristo es nuestra garantía. Jesucristo es quien se para delante del diablo y dice, esto ya está pagado. Mi sangre lo vale. Sí, pero si nosotros seguimos constantemente cayendo en pecado o viviendo en una vida de desorden financiera, entonces difícilmente podemos vivir en prosperidad y en paz. La prosperidad y las riquezas son parte del pacto, son nuestro derecho. ¿Cuántos casos no vemos en la palabra de Dios? Por ejemplo, Salomón era el hombre más sabio y el hombre documentado más rico de esta tierra, ¿sí? Pero recuerdan qué fue lo que cuando
cuando este Salomón tuvo el sueño, ¿qué fue lo que le pidió a Dios en ese sueño? Lo que le dijo, dame sabiduría para gobernar a este pueblo, para que yo tenga el discernimiento de diferenciar entre el bien y el mal y que yo pueda dirigirlos. Entonces Dios le dijo, por cuanto tú me has pedido sabiduría, entonces te daré riquezas, fama y todo lo demás. ¿Sí? Todo, mis hermanos, como siempre lo hemos dicho, todo radica en la intención de nuestro corazón. ¿Sí? Abraham era rico, Jacob era rico, y como Dios es un Dios de generaciones, entonces esas bendiciones pasan de los hijos a los nietos, a los bisnietos y así sucesivamente, ¿sí? Y vemos mucha abundancia en la palabra. Jesús mismo no era pobre, ¿sí? La ropa que usaba Jesús era de la más alta calidad. Muchos comerciantes o personas adineradas, ellos mantenían o apoyaban el ministerio de Jesucristo, ¿sí? O sea, realmente la mentalidad que hemos tenido durante años o que la iglesia tradicional nos ha enseñado que Jesucristo era pobre y que entre más pobre eres, más santo eres, es una forma de pensar equivocada, ¿sí? Entonces, más aparte, socialmente y en nuestras familias a veces se venía pensando así, una mente escasa, una mente limitada, una mente de deuda, una mente de mediocridad. Eso es lo que también nos obstruye a accesar a las bendiciones de Dios. Es nuestra forma de pensar, ¿sí? Y Dios nos dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento a través de su palabra, ¿sí? Y es entonces cuando venimos a darle un lugar correcto al dinero, ¿sí? El dinero está para servirnos. El dinero es buen sirviente, pero es pésimo amo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos conceptos en su lugar, quiénes somos como hijos de Dios, qué postura tenemos y qué lugar tiene el dinero en nuestra vida, es entonces cuando nuestra vida empieza a tomar orden. Algo que me llamó muchísimo la atención y la verdad es que es algo nuevo para mí. Estas enseñanzas las estamos basando en un libro y también en unas prédicas que mi papá me hizo favor de compartirme. Y hay una maldición, pues sí, un obstáculo en nuestra vida financiera para que sea próspera, y es a través de la maldición generacional de robo, por robo. Y la verdad es que realmente no lo había como entendido muy bien, y vamos a platicarlo para que todos, pues conozcamos, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios, como dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando conocemos a Jesús es entonces cuando somos libres. Bueno, conocemos los 10 mandamientos que Dios nos deja en Éxodo 20. Y en Éxodo 20:15 dice, no hurtarás, ¿sí? Muy sencillo. Todos creo que la palabra hurtar o robar sabemos que pues es no tomar algo que no nos pertenece. Y las maldiciones de pobreza entraron al huerto del Edén en el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto del bien y del mal. Tomaron algo que no les pertenecía. Dios ya les había dicho que de eso no podían comer, no podían tomar. Y cuando ellos lo toman, pues entran en desobediencia, ¿no? En ese momento Dios le indicó a Adán que con sudor trabajaría la tierra y ella produciría cardos y espinos, siendo esto una maldición de pobreza. No sé si recuerdan que hace tiempo platicamos de esto en una clase. ¿Y cuántos el día de hoy, o hijos de Dios, personas en la iglesia, trabajan la tierra y les producen cardos y espinos? Que son trabajos que son pesadísimos, que son trabajos en los cuales estás emproblemado.
no te pagan lo que trabajas, ¿sí? Siempre hay como esta situación de malestar en nuestra vida porque no tenemos suficiente, ¿sí? Estamos cansados porque trabajamos demasiadas horas y el dinero no nos rinde. Esa es una maldición por tomar lo que no es de nosotros. Y Dios se lo dijo a Adán: por cuanto hiciste esto, con sudor trabajarás la tierra y ella producirá cardos y espinos. Los cardos y los espinos no dan fruto. Es doloroso cuando o sea, los espinos, pues como todos sabemos cómo son las espinas, ¿no? Te pinchas y te duele, a lo mejor hasta se te inflama, se te infecta. Ah, bueno, entonces cuando un trabajo es doloroso, cuando un trabajo es pesado, cuando un trabajo no te da gozo, sí, al contrario, es una carga en tu vida, es entonces cuando esto está influenciado porque no hay obediencia en nuestra vida y estamos bajo una maldición de pobreza. Vamos a leer Génesis 31, versículos 31 y 32. Este pasaje es cuando ¿cómo se llama? El esposo de Lea y Raquel. No puse los versículos precisamente para leerlos. Jacob. Es cuando Labán, ven que Labán, pues muy astuto el señor, muy abusado, le dice a Jacob: bueno, si te quieres casar con mi hija Raquel, pues tienes que trabajar 7 años, ¿no? Y pues ahí está Jacob bien obediente, trabajando, y el día de la boda, pues ¿cuál? Le cambian a la esposa por Lea, que es la primera hija. Entonces cuando Jacob le dice: oye, pues es que no es Raquel, ¿no? Dijo: no, bueno, es que pues aquí en aquí en estas tierras, pues la primera hija, la hija mayor se tiene que casar primero. Entonces, si quieres casarte con Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. O sea, ya hay una mentalidad de mentira y de engaño en Labán, ¿sí? ¿Cuántas familias o cuántas personas no conocemos que ese es su estilo de vida? Mentir y engañar. Y todo lo que tienen en su vida es a través de mentiras y engaños. Entonces ya Jacob estaba pues harto de esta situación y decide irse porque Dios se lo dice. Dios le dice: ¿sabes qué? Agarra tus esposas, tus hijos, tus animales y vete. Entonces en el versículo 31 dice: me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Cuando Jacob se pone de acuerdo con Lea y Raquel para salirse, para irse de las tierras de Labán, esta Raquel toma los ídolos de su papá. Entonces los toma, bueno, más bien los roba, y pues obviamente a nadie le dice, ¿no? Nadie la ve, y se lleva los ídolos. Entonces cuando Labán se da cuenta que Jacob no está, pues lo alcanza, pero Dios le habla en sueños y le dice: cuando veas a Jacob, háblale correctamente, o sea, no te le vayas, ni lo vayas a matar, ni mucho menos trátalo bien. Entonces sucede que Labán alcanza a Jacob y le reclama: bueno, aparte de que te llevas a mis hijas, te llevas a mis ídolos. Pero pues Jacob no estaba enterado de que se habían llevado los ídolos. Entonces Jacob le responde: me apresuré a irme porque tuve miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Jacob decreta una maldición de muerte sobre la persona que tomó los ídolos, sin saber que era su esposa. Y en el versículo 35, digo, en el capítulo 35, versículo 16, dice:
Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Entonces ella muere. Ella muere a causa de una maldición que Jacob, sin querer y sin saber quién había robado, pues la maldición la alcanzó. Entonces, cuando nosotros tomamos algo que no nos pertenece, ya sea de otra persona, de Dios, de una oficina, ¿sí? Todo tiene una consecuencia. A lo mejor en el momento en que suceden las cosas, pues nadie se da cuenta, ¿no? Nada más nosotros. Pero Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y también, así como Dios nos observa, también Satanás observa. Y toma esas legalidades y esas acciones y esas palabras para usarlas en nuestra contra. Como dicen los abogados, ¿no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. El pecado de robo va asociado con maldición y desgracia. Nunca una persona que toma lo que no es suyo queda impune. Nunca. Podrán pasar años que a lo mejor la justicia, la esposa, el esposo, la familia se dé cuenta de que hay un robo, pero Dios no deja impune esas situaciones. A lo mejor no son sorprendidos en el momento, pero espiritualmente la maldición se desata alcanzando a la persona y a su descendencia. O sea, no nada más somos nosotros, sino los que vienen detrás de nosotros, ¿sí? Y ahora pensando en esto que la verdad pareciera que, pues, a lo mejor el tomar algo que no es de nosotros pareciera como muy sencillo, ¿no? Así como, pues no lo usa, ¿no? Pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero de verdad eso tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Dice Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Creo que hemos hablado ya bastante y profundizado acerca de el diezmo y las ofrendas. Y cuando nosotros no le damos a Dios lo que le pertenece o le regresamos lo que le pertenece, pues nosotros mismos nos ponemos bajo maldición, ¿sí? Por eso viene esta situación, la puerta está abierta, estamos fuera del paraguas, ¿sí? Es cuando la inundación nos alcanza, ¿no? O el granizo nos alcanza. Y al parecer nuestra bolsa tiene un saco. Por ahí se va todo, ¿no? Nuestra bolsa tiene un hoyo. Sí, digo, nuestra bolsa tiene un hoyo. El saco tiene un hoyo, perdón. Por ahí se nos van las bendiciones. No podemos retener, no podemos guardar, no podemos ahorrar, no podemos bendecir. ¿Por qué? Porque nuestro saco tiene un hoyo. ¿Sí? ¿Y ese hoyo por qué es? ¿Por qué? Porque no estamos dando de lo que Dios nos da. Dios nos confía ese 90%, ¿sí? Nos dice, pues haz lo que tengas que hacer con este 90%, pero este 10 me pertenece. Es lo mismo que sucedió en el Edén, ¿sí? El Edén era el 100% y el árbol era el 10%, pero se lo comieron. Y cuando nos comemos lo que es de Dios, el 90% no rinde, se nos acorta, no funciona. Ponemos el dinero en un lugar y pues se perdió el dinero porque no resultó el negocio, ¿no? Hay una enfermedad y pues ni modo, hay que sacarla en ese momento. O se me descompone el carro, o pasó esto, o mil cosas pueden suceder, ¿no? Creo que todos hemos estado ahí. Pero de veras es mejor vivir con un 90% bendecido
que un 100% maldecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque de veras Dios se encarga de que ese dinero se multiplique, que ese dinero rinda, que ese dinero sea de bendición para otras personas y que te sobre, ¿sí? Eso es una, y aquí puse esta frase que dice, es una medida del corazón. Yo creo que cuando el dinero demuestra quiénes somos, potencializa quiénes somos. Si realmente somos personas con un corazón correcto, un corazón recto, un corazón generoso, entonces ese dinero se multiplica y es de bendición. Pero cuando somos avaros, cuando somos codiciosos, cuando somos codos, somos egoístas, entonces ese dinero se convierte en no es de bendición para las personas que viven con nosotros y ni siquiera es de bendición para nuestra vida. Dice Proverbios 6, 30, 31. No se desprecia a un ladrón que roba para calmar el hambre, pero si lo atrapan, lo harán pagar 7 veces lo que se robó, aunque tenga que dar todo lo que tiene. La persona que roba se le quita 7 veces más de lo que robó y aún lo que tiene. Hay familias cristianas que viven en ruina por un pecado sin confesar que cometieron sus antepasados. Creo que es bueno hacer a lo mejor investigación y hasta retrospección de cómo operaban nuestras familias antes. A lo mejor no los conocemos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Hay cosas que normalmente no sabemos de nuestras familias, ¿no? Pero si hay algún patrón o una situación de ruina financiera en una familia, yo creo que es importante que le preguntemos primeramente a Dios, que se nos sea revelado. Sí, yo conozco el caso de una persona que Dios le dio un sueño donde le reveló cómo operaba su familia antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos libres, que caminemos en libertad y que seamos prósperos así como nuestra alma prospera. Es importante que valiosísimo que aprendamos de la palabra, pero también que vivamos una vida próspera, una vida abundante en el sentido de que lo que tengamos lo disfrutemos con paz y con felicidad y seguridad. ¿Sí? Esa es parte de la bendición de Dios, que no añade tristeza con ella. ¿Qué estamos viviendo ahorita nosotros en nuestras finanzas que está fuera de nuestras manos? ¿Sí? ¿Qué es aquello que está oprimiendo, aquello que está reteniendo lo que nos pertenece? Porque ya, como leíamos antes, las riquezas y la prosperidad nos pertenecen por medio del pacto de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está deteniendo? ¿Qué demanda legal tiene el enemigo en contra de nosotros para que esté operando y esté deteniendo lo que nos pertenece? ¿Sí? Puede ser que había fraude. A lo mejor hay riquezas de nuestras familias que fueron hechas a través de robo, a través de mentira, a través de venta de cosas ilícitas, ¿sí? A través de robo de impuestos, a través de negocios incorrectos. Yo creo que es momento de verdad preguntarle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que está sucediendo en nuestras familias. Y Dios habla al menos de 3 generaciones. En Proverbios 13, 22 dice, el hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. ¿Sí? Ahí es cuando viene la transferencia de riquezas. Es cuando aquellos justos que están con un corazón correcto y están en el centro de la voluntad de Dios, es cuando las riquezas de esos que robaron, las riquezas del impío, las riquezas de aquellos que no son temerosos de Dios, pasan a manos de los que son justos, de los que son buenos mayordomos, ¿sí? Y son aquellos que van a establecer el reino con las finanzas de Dios, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de generaciones. Nosotros ahorita estamos
estamos en la posición de detener esas maldiciones en nuestra familia. Por algo se nos está instruyendo acerca de esto, porque Dios quiere llevarnos a la verdad. Y si nosotros conocemos la verdad, somos verdaderamente libres. Dice la palabra, quien conoce al Hijo es verdaderamente libre. Vemos en Josué 7:1 la historia de Acán, no sé si la recuerdan, que vamos a leerlo rápidamente. Josué 7:1. Ya después ustedes con más calmita lo leen en casa. Josué 7:1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Nuevamente Dios nos habla de apartar lo que es para Él, no tocar lo que le pertenece. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Acán toma como botín, se lo lleva a su casa, lo esconde, pero pues obviamente como Dios estaba al tanto, y vemos en el versículo 24, bueno, vamos a leer desde el 19. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Sale a la luz, tarde o temprano, Dios se encarga de que las cosas salgan a la luz. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. Qué grueso, ¿no? Acán confesó, dijo, es que las deseaba tanto que las tomé. ¿Hasta dónde nos puede llevar la codicia? La familia de Acán fue muerta a pedradas por una decisión que él tomó de robar las cosas. Salió a la luz, Dios lo reveló, Dios lo sacó a la luz y trajo desgracia a su familia. Eso es lo que sucede cuando uno en una familia, en una casa, decide hacer lo malo. Abre la puerta para que el enemigo entre y esas maldiciones y esa ruina, esas desgracias, corren por nuestro ADN espiritual, ¿sí? Una de las causas de la derrota continua en las familias es fruto de una maldición generacional de robo. No hay robo mínimo, no hay de
no es como la mentira, ¿no? No hay mentira chiquita, no hay mentira grande. El robo es tomar lo que no te pertenece. El robo es tomar, sí, dinero, pero también objetos o personas, ¿no? También hay personas que se roban personas de otras familias, que no es correcto, ¿no? Eso también tiene que ver. No devolver a propósito algo que nos prestaron, que nos acordamos que alguien nos prestó y pues, ay, no está bonito, mejor me lo quedo. Como que me hago que se me olvidó. Hacer fraude es una acción dolosa con propósitos de obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? Tomar objetos de, por ejemplo, de nuestro lugar de trabajo. Son cosas que pues son de la empresa, no es de uno, que la empresa nos los da como beneficio para uso dentro de la empresa, pero no para llevarnos a casa, ¿no? No pagar impuestos. También así como dice la palabra de Dios, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Estar en orden con nuestras finanzas en ese sentido también trae bendición a nuestra vida, trae protección a nuestra vida, ¿sí? Aunque pensamos que a veces es injusto cómo se manejan los impuestos, pues sí, pero bueno, tenemos que obedecer y pagar lo que tenemos que pagar. En el mundo espiritual no existen las excusas, existen los hechos y las consecuencias. No hay intenciones, no hay buenas intenciones. Por ahí dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y es momento de que nosotros, estando en este tiempo de que estamos aprendiendo de estas maldiciones y conociendo las raíces de, pues de los patrones y de las situaciones que estamos viviendo, es para que hagamos un alto en eso que ha venido sucediendo en nuestras familias, ¿sí? Ya no podemos decir, es que no sabíamos, es que, pues, no, nunca lo aprendí o nunca nadie me dijo, ¿no? Si Dios nos está instruyendo es porque quiere algo de nosotros, quiere que algo cambiemos en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos, ¿sí? Y yo creo que esto del robo se presta mucho a hacerlo, pues, a escondidas, ¿no? Porque nadie nos ve, nadie sabe, pero eso es parte del temor de Dios. Estar conscientes de que Él está presente en todo momento. No estamos solos. Y cuando estamos conscientes de eso, es cuando caminamos, empezamos a caminar en temor de Dios, en un respeto reverente a Dios. El espíritu de robo se manifiesta a través de la traición. La traición y la mentira trabajan juntos, ¿sí? Y este espíritu se manifiesta o se evidencia de dos formas. Cuando la persona sufre engaño y traición en el trabajo, en los negocios o en el matrimonio, ¿sí? Y la segunda parte, la segunda manera en que se evidencia es que la persona es traicionera, mentirosa y que es parte de su carácter, o sea, ya es un estilo de vida, el ser mentiroso, traicionero, traicionera, el tomar sin dolo, o sea, tomar sin, pues sí, sin ninguna cargo de conciencia, el hacer cosas incorrectas con las finanzas o con los bienes de otra persona, ¿sí? No nada más es dinero, eso también se presta para otras cosas. Las consecuencias del robo son destrucción y pobreza. La familia de Acán fue destruida, toda su familia, todo lo que tenía. Dios se encargó de que nada quedara de él. ¿Por qué? Porque si queda uno vivo, eso continúa. Se queda en nuestro ADN. No sé, no sé ustedes, ahorita lo platicamos al final, pero yo creo que sí es importante darle el peso, sí, que se requiere a todas estas acciones que hacemos. Y yo creo que el Espíritu Santo ha venido hablando a nuestras vidas de
de nuestro pasado, de nuestras palabras, de lo que hemos dicho, de nuestros votos internos también, de lo que hemos externado, de la falta de perdón. Sí, estamos como en un intensivo, en un detox intensivo de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo aquello que hemos venido cargando durante años y que está dando fruto en nuestra vida, y no necesariamente son frutos buenos, sino frutos amargos que no traen bendición a nuestra vida, ¿no? Y para concluir este tema, yo puse algunos puntos de los cuales muchos nos tocan a nosotros hacer. Hablábamos la semana pasada que es para poder romper estos maldiciones generacionales en nuestra vida, detenerlas, cortarlas, hay que hacer una confesión, ¿sí? Una confesión detallada y una renuncia voluntaria a esto, para que esto no continúe operando en nuestra vida y en nuestras familias, ¿no? Y obviamente apelando a la sangre del Cordero, apelando a que somos hijos de Dios y apelando que el precio fue pagado, como lo dice Colosenses. Pero también gran parte, nosotros tenemos que hacer un trabajo personal e intencional, ¿no? Debemos de tener orden en nuestra vida, en todos los sentidos, en nuestra vida emocional, espiritual, en nuestra vida familiar y en nuestra vida financiera. Estamos hablando ahorita de lo que bloquea nuestras finanzas, ¿no? O aquello que está oprimiendo nuestras finanzas. El desorden es parte del enemigo, o sea, es parte de su plan, es parte de su estrategia que vivamos en desorden, que vivamos en caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caos no hay revelación, no hay paz, no hay conciliación, no hay acuerdos, ¿sí? Entonces, cuando hay desorden en nuestra vida, no hay bendición. Dios no multiplica el desorden. Tenemos que ser proactivos y trabajar en esas áreas de nuestra vida, ¿sí? Poner en orden nuestras finanzas, diezmar, aunque a veces es complicado, no debería de ser complicado, la verdad, porque les platicaba la semana pasada, no sé qué día hablábamos sobre la madurez espiritual, y el diezmo es algo que cuando eres maduro espiritualmente no es algo que no le negocias a Dios, simplemente lo obedeces, porque sabes que es algo que va a traer bendición y protección a tu vida. Pero cuando somos pequeños en la fe, cuando somos pequeños que no hemos madurado, es entonces cuando nos molesta que nos digan que diezmemos, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que Dios sabe y el Espíritu Santo está de testigo que este grupo nunca ha sido para obtener finanzas, jamás ha sido ese el propósito. Gracias a Dios, digo, mi esposo y yo trabajamos muy fuerte y duro por lo que tenemos y lo que hacemos. Y esto que hacemos de verdad, el grupo de oración, es porque así Dios lo puso en nuestro corazón, porque es en la manera en que nosotros servimos a Dios y es en la manera en que nosotros les servimos a ustedes, ¿sí? Y es compartiendo lo que nosotros hemos aprendido, y de verdad nosotros somos testigos de la fidelidad, de la grandeza de Dios y de la provisión en nuestras finanzas. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hemos decidido diezmar indefectiblemente, ¿sí? Lo que entra a esta casa se diezma, ofrendamos, somos intencionales en ser bendición para otras personas. Entonces hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto su mano y de verdad que somos testigo de ello. Y hemos pasado por procesos de poner en orden nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en deuda, porque vivimos sin paz, porque vivimos en escasez, en limitación. Pero una vez que nosotros en común acuerdo
mi esposo y yo, poner nuestra vida financiera en orden, es cuando empezamos a ver la mano de Dios, ¿sí? Y nosotros de verdad nuestra oración es que podamos dejar herencia a nuestros hijos. Pero más que dejarles herencia, dejarles un legado de fe. Porque si nosotros somos un hombre y una mujer de fe, una mujer que servimos, que le damos a Dios lo que le pertenece, entonces nuestros hijos lo van a aprender, ¿sí? Nuestros hijos lo van a modelar, lo van a hacer y van a seguir esos pasos. Y esa es nuestra oración y esa es nuestra tarea y ese es nuestro principal ministerio de mi esposo y mío, nuestra casa y que nuestros hijos caminen en el camino de la verdad, ¿sí? Pero cambiar nuestra forma de pensar y poner orden en nuestra vida es un proceso, no es algo que sea de un día para otro, ¿sí? Hay que tomar decisiones, hay que ponerse de acuerdo. Una casa dividida no prospera, no prospera. Es importante ponernos de acuerdo, es importante remar hacia el mismo lado, y es cuando Dios bendice el poder del acuerdo. Ahí hay bendición en el poder del acuerdo. Si Dios bendice cuando dos se juntan a orar, imagínense cuando dos juntan sus finanzas. Y es cuando Dios hace el milagro. Cuando hay orden, Dios hace milagros, ¿sí? Para que Dios nos use, para que Dios nos bendiga, nos favorezca, requiere que tengamos y operemos en entendimiento. Debemos de buscar sabiduría, entendimiento, que el Espíritu Santo nos corrija, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos instruya para tomar buenas decisiones y que podamos estar apercibidos e identificar qué es lo que está operando en nuestra casa. ¿Es un espíritu de mentira, un espíritu de traición, un espíritu de robo? ¿Qué es lo que está operando en nuestra casa? ¿Sí? Y nosotros, una vez que ha habido esa revelación en nuestra vida, entonces tomar cartas sobre el asunto, orar, ayunar, si es que Dios nos está llamando a ayunar, porque hay espíritus que son tercos, que únicamente se van con oración y ayuno. No se van con una oración de, ay, pues ya renuncio. No, hay que romper y jalar desde las raíces para que esos espíritus sean desarraigados y cortados de nuestras generaciones. Como les decía hace rato, el dinero revela nuestra condición emocional, revela nuestra condición mental, ¿sí? Y magnifica lo que somos. Somos generosos, bueno, el dinero va a multiplicar y va a ser de bendición. Somos patanes o somos egoístas. Bueno, entonces el dinero va a magnificar eso y nos va a hacer insoportables, ¿sí? No, vamos a querer retener, no vamos a querer dar. Eso es una señal que hay algo incorrecto en nuestro corazón, ¿sí? La falta de conocimiento y pensar incorrectamente es el terreno de donde viene el espíritu de pobreza. Tenemos que cambiar nuestros patrones, tenemos que cambiar nuestras palabras, ¿sí? En vez de decir, no tengo dinero, bueno, este dinero lo voy a destinar o lo voy a invertir en otra cosa, ¿sí? Omitir las palabras de decir, no es para mí, es muy caro. En vez de decir, es muy caro, bueno, ¿cómo puedo comprarlo? ¿No? Tenemos que caminar con una mentalidad de que la prosperidad es para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por eso, para que fuésemos prósperos. Y no nada más en el área financiero material. Si no tenemos la capacidad y el entendimiento y la madurez emocional de tener finanzas en nuestras manos, difícilmente las vamos a poder retener y bendecir y multiplicar. Todo radica en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, ¿sí? La abundancia nos corrompe. Si la abundancia nos corrompe,
entonces nuestra identidad como hijos de Dios no está en su lugar correcto. Cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos quiénes somos nosotros y cuando le damos el lugar correcto al dinero, es cuando es como la fórmula opera, ¿sí? Pero cuando el dinero es nuestro Dios y nosotros no tenemos identidad como hijos, es cuando el dinero nos corrompe. Ahí es cuando se tuerce, ahí es cuando la verdad se tuerce y el propósito de Dios se tuerce en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esta es creo que es una de las partes importantes por las cuales nuestras finanzas no son bendecidas o no vivimos en bendición financiera. Dios Dios es un Dios que multiplica, no suma, Él multiplica, ¿sí? Así como lo vimos en el pasaje cuando da de comer a los 5,000, ¿sí? Primero puso orden Jesús en ese momento, los separó por grupos, ¿sí? Y después mandó a repartir los peces. Bueno, oró, se multiplicó y se repartió. Aquí vemos varias cosas importantes. Jesús los separó por grupos, puso orden primero. Eso es lo que tenemos que poner, orden en nuestra vida, ¿sí? Empezando por el orden en nuestra casa, el quehacer, la ropa, la alacena, nuestro lugar de trabajo. Orden. Después nuestras finanzas, nuestra vida devocional. Dar un tiempo para leer, para meditar, para orar, para adorar, ¿sí? Cuando lleguen nuestros pagos, bueno, diezmar es el primer 10%, es lo primero que sacamos, ¿sí? Y ya después le pagamos a CFE, después le pagamos a Netflix, después le pagamos a quien sea. Pero así hay un orden y es cuando viene la bendición en nuestra vida. Amén. Vamos a orar para que pues Dios traiga revelación a nuestra vida y que estos espíritus que han venido a robar esa prosperidad que Dios tiene para nosotros sean echados fuera de nuestra vida. Pero en la medida en que nosotros nos sometamos a Dios, es en la medida que el enemigo se va a someter a nosotros, ¿sí? Empezando por ahí. No importa si cuando oramos gritamos o hacemos espavientos, ¿no? Simplemente tenemos la autoridad cuando la ejerces, ¿sí? Vamos a orar y ya después platicamos un poquito de sus dudas y comentarios. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por tu preciosa palabra, gracias Espíritu Santo porque tú traes revelación a nuestra vida, nos enseñas, nos sacas de toda ignorancia. Gracias Dios porque tú abres, Señor, nuestro panorama. Gracias Espíritu Santo porque tu luz alumbra nuestras tinieblas. Gracias porque los velos de nuestros ojos son rasgados con tu verdad, Padre. Gracias, Señor, porque tú traes esa verdad, Señor, que viene a golpear nuestro espíritu, Señor, y nos sacas a la luz. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quitas todo grillete de nuestros pies, quitas toda venda de nuestro corazón y de nuestra mente, quitas esas fortalezas mentales que nos han traído a pobreza. Hoy te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón y venimos con un corazón humilde, Señor, a pedirte perdón, Padre, por todo pecado, Señor, de robo, de traición, de fraude, de tergiversación de fondos, Señor, de manipulación, Padre. Todo aquello, Señor, que ha abierto la puerta, Señor, a la ruina financiera en nuestras casas, Señor. Todo aquello que ha traído pobreza, Señor, a nuestra vida. Todo aquello que ha traído limitación y ruina, mi Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda palabra y todo pacto, Señor, que hayan hecho nuestros antepasados, Señor. Todo amor al dinero, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos al amor al dinero, Señor. Hoy declaramos que tú y solo tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. El dinero solo está para servirnos y hacer tu voluntad, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy renunciamos a todo espíritu, Señor, de amor al dinero, todo espíritu de codicia, todo espíritu, Señor, de egoísmo. Hoy renunciamos a toda mentira en nuestra vida, Señor. Renunciamos a decir mentiras, Padre. Renunciamos a esconder dinero, Señor. Renunciamos, Señor, a trabajar, Señor, en lo escondido, en lo oculto, Padre. Hoy renunciamos, Señor, a todo espíritu de maldad en nuestra vida, todo espíritu que ha venido operando, Señor, en nuestras finanzas, Señor. Hoy declaramos que por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder del pacto de la cruz, Señor, toda maldición generacional es rota, Señor, es cortada. En el nombre de Cristo Jesús hasta la raíz, Señor. Todo espíritu de deuda, todo espíritu de limitación, Señor. Hoy declaramos que nuestro saco, Señor, es cosido, Señor. Hoy, Padre, declaramos y confesamos con nuestra boca, Señor, que de tu mano recibimos, Señor. Tú nos has dado el poder de hacer las riquezas, Señor. Tú nos has dado la salud. Tú nos has dado el trabajo, Señor. Tú nos has dado, Señor, las conexiones y tú nos has dado los dones y la gracia de hacer nuestro trabajo, Señor. No somos nosotros, Señor. Hoy reconocemos que es tu mano y tu gracia la que está sobre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, hoy cerramos, Señor, toda puerta al enemigo, Señor. Declaramos que toda legalidad, Señor, que venía operando en nuestras familias, hoy queda rota y queda cancelada en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por el poder del pacto de la cruz, Señor. Mi Dios, todo aquello, todas esas demandas legales que el enemigo tenía contra nuestras familias, hoy por el poder de la sangre del Cordero, Señor, son canceladas, Señor. Somos redimidos por tu sangre. Somos tus hijos y somos tus hijas. Somos reyes y sacerdotes, Señor. Estamos, Señor, aquí en esta tierra para ser colaboradores contigo, Señor, para establecer tu voluntad en esta tierra, Señor. Danos hoy, Espíritu Santo, la capacidad, la habilidad, el querer como el hacer, Señor, para vivir en una vida en orden, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser maduros espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar acción, Señor, sobre nuestra vida, Señor. A cambiar hábitos, a cambiar nuestras palabras, a cambiar nuestros pensamientos, Señor. Y buscar sobre todas las cosas tu sabiduría, Señor. Danos, Señor, el don de la mayordomía divina, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor, para ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. Hoy te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, Señor, y te pedimos, Padre, que sigas trayendo revelación a nuestro espíritu, Señor, para que podamos vivir esa vida abundante por la cual tú, Jesús, diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra garantía. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abogado. Y gracias, Jesús, porque en ti podemos encontrar nuestra identidad. En el nombre de Jesús oramos y declaramos, Señor, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.